Señores estudiantes y señoritas estudiantes de décimo de la unidad educativa fiscal José María Egas. El día de hoy damos inicio a la segunda clase, es decir, la clase de refuerzo. En este día vamos a tratar un tema muy importante, el de las plantas. ¿Por qué vamos a estudiar las plantas? Porque recuerden que las plantas son la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas. Las plantas son seres productores. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas, por medio del proceso de la fotosíntesis, producen sus propios alimentos para su beneficio y para el beneficio de los animales herbívoros. ¿Cómo se clasifican las plantas? Las plantas se clasifican en dos grandes grupos. Plantas sin flores, que nosotros las conocemos también con el nombre de criptógamas. Dentro de las plantas sin flores o plantas criptógamas, nosotros tenemos a las algas. Las algas son por lo general plantas acuáticas. Ellas son muy importantes porque también las algas forman parte de la cadena alimenticia de los mares. Recuerden que en el mar hay mucha vida y se dice que las algas forman parte del fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? El alimento de los peces de pequeño tamaño. Después tenemos las briofitas. Dentro de las briofitas nosotros tenemos los musgos, que son plantas no vasculares. Estas plantas se caracterizan porque por lo general ellas crecen en lugares húmedos. En tercer lugar tenemos las pteridofitas. Aquí en las pteridofitas nosotros vamos a encontrar a los musgos, que por lo general son plantas ornamentales. Estas plantas, en cambio, a diferencia de las briofitas, sí son o poseen un sistema vascular. En la otra clasificación de las plantas nosotros tenemos a las plantas con flores, conocidas también como plantas fanerógamas o como también se las llama espermatofitas. Dentro de este grupo de plantas nosotros tenemos a las plantas más importantes, como son las gimnospermas y las angiospermas. ¿Qué son las gimnospermas? Las gimnospermas por lo general son plantas que nos dan madera y se caracterizan porque estas plantas, su semilla está desprotegida. Es decir, a diferencia de las angiospermas, la semilla está dentro de un fruto. Acá no, la semilla está al desnudo. Dentro de estas plantas gimnospermas nosotros vamos a tener como ejemplos a los pinos, a los abetos y al ginkgo biloba. Después de haber visto las gimnospermas, nosotros tenemos quizás el grupo más importante de plantas, que son las angiospermas. ¿Por qué decimos que estas son las más importantes? Porque estas plantas son las que alimentan a los animales y a los seres humanos. Estas plantas se caracterizan porque, como ya lo dije anteriormente, tienen su semilla dentro de una estructura llamada fruto. Ejemplos de plantas angiospermas tenemos muchas, como por ejemplo la manzana, el mango, el aguacate, el durazno o melocotón, la ciruela y otros ejemplos de plantas más. Dentro de las angiospermas nosotros tenemos dos grupos de plantas, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿Por qué se llaman así estas plantas? Las monocotiledóneas se llaman así porque en su semilla tienen un solo cotiledón. ¿Qué es el cotiledón? El cotiledón es otra cosa que la reserva nutritiva que se encuentra en la semilla.
Ejemplos de monocotiledóneas, nosotros tenemos el arroz, tenemos el maíz, la cebada, el trigo y otros ejemplos de plantas más que están dentro de este grupo. Después tenemos las dicotiledóneas. ¿Por qué se llaman así? Porque estas plantas, en cambio, en su semilla tienen dos cotiledones. Las dicotiledóneas son en mayor número que las plantas monocotiledóneas. Ahí tenemos como por ejemplo el frijol, tenemos el café, tenemos el cacao, tenemos el haba, la habichuela, el haba payar, el haba serrana, la naranja, la mandarina y muchos otros ejemplos de plantas más que nosotros sería pasarnos toda la noche nombrando la gran cantidad de plantas que hay dentro de las dicotiledóneas. Bien, jóvenes, ahora, después de haber visto este tema muy importante de las plantas, nosotros vamos a ver otro tema muy bonito también, como es el de los animales. Para este tema, yo les voy a exponer aquí en la pizarra un papelógrafo. Bien, ahora que ya tenemos expuesto el papelógrafo, por favor, jóvenes, ¿por qué nosotros vamos a ver este tema de los animales? Recuerde que los animales también forman parte de la cadena alimenticia de los ecosistemas. Los animales, a diferencia de las plantas, ya no son seres autótrofos, son seres heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son seres consumidores, que para poder vivir ellos tienen que alimentarse ya sea de plantas en el caso de los herbívoros o tienen que alimentarse de la carne de otros animales en el caso de los carnívoros. Entonces, no se olviden, jóvenes, que los animales son muy importantes dentro de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos mantienen el equilibrio en los ecosistemas. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si no existieran los animales carnívoros? Habría una superpoblación de animales herbívoros. Entonces, los animales son muy importantes dentro de los ecosistemas. ¿Cómo se clasifican los animales? Los animales se clasifican de acuerdo a si tienen o no tienen estructura o esqueleto óseo. Se clasifican en dos grandes grupos. Los invertebrados, que son aquellos animales que no tienen esqueleto óseo. Y los animales vertebrados, que en cambio son aquellos que sí tienen esqueleto óseo. Dentro de los animales invertebrados, nosotros vamos a ver varias clases. Entre ellos tenemos las esponjas, que se caracterizan porque su cuerpo tiene muchos poros. Por eso que estos animales también se los llama poríferos, por la gran cantidad de poros que tienen en su cuerpo. Por lo general, estos animales viven en el mar. Después tenemos nosotros los nidarios. Dentro de estos animales llamados nidarios tenemos a las medusas y a los corales. A las medusas también se les llama aguas malas. ¿Por qué? Porque si alguien llega a tocar uno de estos animales, se enferma. Es decir, va a tener que ser llevado inmediatamente a un hospital porque ellos poseen sustancias venenosas en su cuerpo. Y también tenemos los corales,
que son animales que forman colonias en el fondo del mar. Después tenemos nosotros los anélidos. Los anélidos son animales que llevan ese nombre porque su cuerpo son redondos y poseen una gran cantidad de anillos. Dentro de los anélidos nosotros tenemos a los gusanos, ¿no? Dentro de los anélidos tenemos a la sanguijuela, tenemos a los gusanos y tenemos a la lombriz de tierra. Aquí también, dentro de este grupo de los anélidos, también vamos a encontrar animales que son parásitos del hombre, como por ejemplo la lombriz intestinal. Después tenemos nosotros los moluscos. Los moluscos se caracterizan por ser animales de cuerpo blando. Unos vienen protegidos dentro de una valva. En el caso del caracol de jardín, por ejemplo, que es un animal muy conocido por nosotros, y otros, en cambio, vienen sin esa valva, como el caso del pulpo y el caso del calamar. Después tenemos los equinodermos. Los equinodermos son animales que tienen una facultad de regenerar partes de su cuerpo cuando ellos la pierden. Por ejemplo, tenemos el caso de la estrella de mar. La estrella de mar tiene lo que se llama la regeneración. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegase a perder uno de sus brazos, el animal puede regenerar esa parte que la ha perdido. Y por último, tenemos nosotros la clase más numerosa dentro de los invertebrados, los artrópodos. ¿Por qué se llaman así estos animales? Estos animales se llaman así porque poseen patas articuladas, ¿no? Poseen patas articuladas. Dentro de los artrópodos nosotros vamos a encontrar subclases, como por ejemplo los crustáceos, los miriápodos, vamos a encontrar los insectos y vamos a encontrar a los arácnidos. Por eso se dice que los animales invertebrados, en comparación de los vertebrados, se dice que el 80% de todas las especies que existen en el planeta, el 80% corresponde a los invertebrados y apenas el 20% corresponde a los vertebrados. Bien, entonces ahora nos toca ver la última clasificación de los animales, que es los animales vertebrados. Los animales vertebrados son muy importantes porque recuerden que incluso algunos de ellos sirven al hombre o dan beneficios al hombre. Unos sirven para la alimentación, otros sirven para el cuidado de la casa, otros sirven como animales de carga. Dentro de ellos también vamos a encontrar animales salvajes y también dentro de los animales vertebrados vamos a encontrar animales que son mascotas del ser humano y también que sirven para acabar plagas. Bien, ¿cuántas clases nosotros tenemos dentro de los animales vertebrados? Dentro de los animales vertebrados nosotros tenemos 5 clases. De acuerdo a su grado de complejidad se los clasifican. La primera clase, los peces. La mayoría de esta clase, la mayoría de estos animales viven en el mar, es decir, son acuáticos. Pueden vivir tanto en el mar como en los ríos. La respiración de los peces es a través de branquias. Su reproducción es por medio de huevos. Y el cuerpo de ellos es de simetría bilateral, ¿no? En su cuerpo poseen escamas y se reproducen en grandes cantidades. En su primera etapa los peces se llaman alevines. Pasamos a la segunda clase. La segunda clase de los animales vertebrados son los anfibios. ¿Por qué se llaman así anfibios? Porque estos animales en su primera etapa de vida viven en el agua.
Pero cuando ya ellos sufren la metamorfosis, pueden salir del agua a la tierra, ¿no? Cuando se transforman en ranas o se transforman en sapos, salen del agua a la tierra. En su primera etapa de vida se llaman renacuajos. Su reproducción es por medio de huevos. Hay un gran número de especies dentro de los anfibios, ¿no? Unos tienen cola, otros carecen de cola. Y hay también dentro de ellos hay anfibios que son venenosos. Después tenemos la clase reptiles. ¿Por qué se llaman así a los animales de esta clase? Porque ellos rectan al realizar su locomoción. ¿Qué quiere decir? Que arrastran su abdomen por el suelo. Otra cosa también que ellos, ¿no? Dentro de los reptiles, nosotros vamos a encontrar animales venenosos como el caso de las serpientes. Y también vamos a encontrar animales de gran tamaño y constrictoras como el caso de la anaconda, ¿no? Y también no nos olvidemos que dentro de la clase reptiles están las tortugas, que se caracterizan por tener un carapacho o un caparazón que les sirve como protección. Su reproducción es también por medio de huevos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son ovíparos. Y también no nos olvidemos que algunos de estos animales forman o tienen una parte muy importante dentro de los ecosistemas. Después tenemos las aves, la clase aves. Estos en cambio, estos animales se caracterizan porque tienen la capacidad de volar, ¿no? Su cuerpo está cubierto de plumas. La reproducción de ellos es por medio de huevos. Su respiración, a diferencia de los peces, la respiración de las aves es por medio de pulmones, ¿no? Son animales que tienen 4 extremidades, 2 en forma de patas y 2 en forma de alas. Su cuerpo, como ya lo dije anteriormente, está cubierto de plumas. Dentro de las aves también tenemos nosotros una gran cantidad de especies. Y vamos nosotros a la clase mamíferos. ¿Por qué se llaman así los mamíferos? Porque estos animales, especialmente la hembra, tiene glándulas mamarias. Dentro de la clase mamífero vamos a encontrar un sinnúmero de familias que se los ha clasificado así, ya sea por su forma de alimentarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la familia de los carnívoros, tenemos la familia de los herbívoros, tenemos la familia de los insectívoros, tenemos la familia de los omnívoros, tenemos la familia de los cetáceos, e inclusive también no nos olvidemos que el ser humano está dentro de los mamíferos. Nosotros, los humanos, pertenecemos a la clase primates, es decir, en la clase donde está el gorila, donde está el chimpancé, donde están los monos, donde están los mandriles. Bien, jóvenes estudiantes, con esta explicación que se les ha dado el día de hoy, estamos reforzando este tema que va a ser muy importante para ustedes, les va a servir como base para el 10º año de educación general básica, ¿no? También yo les he elaborado un cuestionario de preguntas sobre estos 2 temas para que ustedes como tarea en su casa, en el portafolio estudiantil, contesten estas preguntas. Unas preguntas son en base de la clase de las plantas y las otras preguntas son en base de la clase de la clasificación de los animales. Espero que
ustedes, con la explicación que el maestro les ha dado, contesten estas preguntas en su portafolio estudiantil. Yo les voy a enviar una foto, ¿no? Les voy a enviar una foto para que ustedes, como tarea, me contesten estas 10 preguntas, ¿no? 10 preguntas en su portafolio estudiantil. Muchas gracias, jóvenes, cuídense y tengan un buen día.